Bueno, momento especial en el larguero, momento importante, porque por aquí pasan todos los días protagonistas del deporte, de nuestro fútbol, de nuestro baloncesto, de nuestra liga, de nuestra selección, de nuestro tenis, de nuestro motor, pero pocas veces tenemos la fortuna de tener a uno de los grandes de la historia del deporte. No sé si juegas al ajedrez, no sé si te gusta jugar al ajedrez o si te gusta ver jugar al ajedrez, pero no me negarás que las batallas entre Karpov y Kasparov han sido uno de los duelos más competidos, más emocionantes y más vibrantes de la historia del deporte, de todos los deportes. Uno de esos dos que protagonizaban aquellos míticos duelos, los años 80, finales de los 70, está aquí hoy en el larguero. Está Anatoly Karpov. Anatoly, buenas noches. Good evening, buenas noches. Bienvenido al larguero. Welcome to al larguero. No tengo un tablero aquí, pero iba a haber traído un tablero, pero sabiendo que voy a palmar, no lo traigo. Iba a perder. ¿Juega usted mucho al ajedrez todavía? No, I don't play so much. No, la verdad es que no juego demasiado ya. Soy diputado en Rusia y tengo que estar allí casi todo el rato. Bueno, para ser diputado en Rusia también hay que jugar al ajedrez, ¿no? No, but we have very good team. No, pero tenemos muy buen equipo, la verdad. Yo soy el capitán de nuestro equipo en el Parlamento y la verdad es que creo que somos los más sólidos del mundo, incluso sin mí. ¿Qué hace usted en España? Spain is my favorite country. Bueno, España es mi país favorito, lo ha sido durante muchos años y de hecho ¿En serio? recuerdo ¿De verdad? mi primera victoria en Madrid en 1973, hace 45 años. Y el ajedrez sigue siendo popular y estos días hemos tenido dos eventos muy importantes. Uno en Salamanca, hemos celebrado el 8º centenario de la Universidad de Salamanca, una de las más antiguas del mundo y en Europa, y hemos tenido un torneo allí y hoy había un acontecimiento relacionado con el ajedrez en Getafe. Sí. Hemos estado haciendo algunas partidas simultáneas y había allí algunos cientos de personas que estaban viendo, había mucha gente joven, muchos chicos y muchas chicas, y la verdad es que es interesante. Creo que es una nueva vida para el ajedrez en España, porque bueno, hace un par de años teníamos problemas, pero ahora creo que la cosa se está recuperando. Le vamos a preguntar un montón de cosas a Anatoly Karpov, pero está por aquí alguien que sabe mucho más que yo de ajedrez. Leoncho García, que es compañero de El País. Hola, muy buenas. Buenas noches, Manuel. Que llevas hablando de ajedrez, escribiendo de ajedrez y jugando al ajedrez. Bueno, jugando algo menos, me has dicho, pero escribiendo en El País de ajedrez, ¿desde cuándo? Desde el 85, 33 años. O sea, tuviste la gran suerte, la enorme fortuna de cubrir los duelos Karpov-Kasparov. Anatoly Karpov es una persona muy importante en mi vida y desde luego hoy creo que tenemos un gran privilegio al tener en este estudio a uno de los mejores deportistas, no digo ajedrecistas, digo deportistas de toda la historia. De hecho, yo sostengo, creo que con argumentos muy sólidos, que su rivalidad con Garry Kasparov es la mayor en la historia de todos los deportes. Y para que nuestros oyentes, sobre todo los más jóvenes, lo entiendan esto bien, tengan en cuenta que la Unión Soviética era el país más grande del mundo y que en ese país tan enorme el ajedrez era tan popular como el fútbol, a veces incluso más. Y por tanto tenía una trascendencia política, es decir, en el Kremlin estaban convencidos de que el ajedrez era su escaparate para demostrar la superioridad intelectual del comunismo sobre el capitalismo. La inteligencia, ¿no?, del ajedrez llevado a todos los niveles en ese país, ¿no? Y sobre las espaldas de Karpov cayeron responsabilidades enormes, porque primero Boris Spassky pierde el honor nacional soviético al perder el título mundial ante el estadounidense Bobby Fischer en plena Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética en el 72. Y entonces el elegido para recuperar el honor nacional es Anatoly Karpov, que recupera el título mundial para la URSS y además es campeón del mundo y gana prácticamente todos los torneos que juega durante 10 años consecutivos, que se acerca a lo imposible. Pero entonces... Durante 10 años seguidos. Consecutivos, entre el 75 y el 85. Y entonces empieza ya los padecimientos deportivos y no deportivos para él, porque tiene que defender el título 2 veces
contra un traidor, entre comillas, a la Unión Soviética, el disidente Víctor Koznoy, que se había escapado de la URSS y luego se convierte en el retador del nuevo campeón que es Karpov. Bueno, esos son los duelos más escandalosos de la historia. Las victorias de Karpov fueron condecoradas con las más altas recompensas del Kremlin, y después, cuando él seguramente cree que ya puede vivir de rentas, resulta que sale un chico joven en Azerbaiyán, Garry Kasparov, con quien mantiene la mayor rivalidad en la historia de todos los deportes, también con enormes repercusiones extradeportivas y políticas. Y bueno, y ahora verle a los 67 años en el torneo de Salamanca, luchando como si fuera un joven de 22, cuando no tiene ningún problema, no necesita ni dinero, ni fama, ni nada parecido, y en cambio lucha de manera ejemplar para un deportista joven, ¿no? Para mí ha sido muy emocionante verle de cerca sufriendo como si fuera joven, ¿no? En esa partida o partidas que ha jugado en Salamanca, ¿ganó o perdió? In Salamanca, actually, I played well, but I had Bueno, en Salamanca he jugado bien, excellent, pero against Julio Grande. he jugado contra Julio Grande Completely winning game. y bueno, he ganado alguna partida. Changed, final Pero bueno, ha cambiado, position of the players. se cambió un poquito la posición final de los jugadores, pero la verdad es que había muy buen nivel, estaba sorprendido. O sea, hay alguien que le gana. No, of course. Bueno, no, you cannot play without losing. Claro, vamos a ver, no puedes jugar sin perder. Because you can play 10, Lógicamente puedes jugar sometimes 20, 10 30 partidas o games, 20 o but, 30 seguidas, can't happen for a long pero time. puede no pasar durante mucho tiempo, pero acabas perdiendo. Uno de los responsables de que esté aquí Anatoly Karpov es Juan Carlos Ballesteros, que está por aquí también. Hola, Juan Carlos. Hola, muy buenas. Joder, muy buen reclamo, ¿no? Traer nada más y nada menos, como decía antes Leoncho, a uno de los mejores deportistas de la historia, ¿no? Anatoly Karpov. Ha sido un sueño y lo hemos pasado en Getafe como un día imborrable, ¿no? No creo que se les olvide la retina de los aficionados, sobre todo, como bien ha dicho Anatoly Karpov. Ha habido muchos chavales, muchos niños de la escuela, estaban todos entusiasmados. Lógicamente, solo han podido jugar 20 las simultáneas. Y también, lógicamente, pues 19 han perdido y cuidado, porque hemos conseguido unas tablas. Que no está mal, que no está mal. La rivalidad de la que hablaba Leoncho antes con Kasparov era más allá, iba más allá de la rivalidad puramente deportiva. No, for many years, Leoncho Bueno, durante muchos described it años, quite well, because, Leoncho, la verdad es que ha hecho un muy buen trabajo, that time, porque it was not en aquel the peak momento of, Cold War, but no era, still digamos, el cenit de la Guerra Fría, pero había muchas tensiones entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Entonces, en el ajedrez, la verdad es que había un gran talento, que era Bobby Fischer, que se pudo convertir en campeón mundial, y después, fue mi labor, digamos, porque Spassky fue derrotado, entonces era mi tarea recuperar el título. Y después jugué contra Kurshnev, otra vez contra Kasparov. Bueno, pasaron muchas cosas a lo largo de toda mi vida. Mi vida está llena la verdad, de cosas apasionantes, digamos. Y en esa apasionante rivalidad con Kasparov, ¿había solo rivalidad deportiva? No solamente deportiva. Lamentablemente, los políticos soviéticos, digamos que entraron en el campo de batalla, y cometí el mayor error que he podido cometer, y que es que acepté jugar mi primera partida contra Kasparov en Moscú, en Rusia, porque bueno, los oficiales rusos no respetaban las normas internacionales, y esto fue un gran problema en aquel momento. Pero bueno, sobreviví. Sobrevivió, y haciéndolo muy bien, además. ¿Cuál es la principal virtud o cualidad que hay que tener para ser un buen jugador de ajedrez? Tienes que tener una buena salud, tienes que estar físicamente preparado, con lo cual, bueno, yo entrenaba todos los días cuando era el campeón mundial. Lo que hacía era pues jugar al tenis, jugaba al baloncesto,
Después nadaba también, hacía un poquito de gimnasia, esquiaba, muchas cosas. Y todos los días tenía mi rutina de entrenamiento además del ajedrez, porque el ajedrez era simplemente accesorio, es decir, estaba entrenando 5 o 6 horas al día y después otra hora y media, pues entrenamiento físico. Ya, pero quien le esté escuchando dirá, o sea que entonces haciendo tenis, baloncesto, nadando y tal, ya se juega bien al ajedrez, algo más haría falta, ¿no? Además de cuidarse físicamente. Si no, habría muchos grandes jugadores de ajedrez, ¿no? No, I'm just telling that you need to keep simplemente digo que hay que mantener una rutina durante 5 o 6 horas todos los días y a lo que me refiero es a que hay que sentirse bien físicamente. A nivel físico hay que tener un buen sistema nervioso, no ser demasiado sensible, ser estable. Porque muchas veces en las partidas te encuentras con sorpresas, entonces no debes dejar que estas sorpresas te distraigan, entonces tienes que prepararte ante cualquier vicisitud que te pueda acontecer. ¿Cuál era la principal virtud de Kasparov? La verdad es que fue el primero que utilizó los ordenadores para prepararse. Tiene una muy buena memoria, entonces estaba muy bien preparado, por ejemplo, a la hora de empezar las partidas. Y esta era la gran ventaja frente a los demás competidores. Pero después, cuando todo el mundo empezó a utilizar los ordenadores, pues Kasparov perdió su principal ventaja y, de hecho, estoy seguro de que en términos de posición yo jugaba mucho mejor y que creo que soy el mejor de la historia del ajedrez en este sentido. No en términos tácticos, pero sí en el caso del posicionamiento. Creo que en el caso de la apertura de las partidas, esta era mi debilidad. No es que fuera débil, pero no era superior a otros jugadores, con lo cual tenía que ganar las partidas jugando, no desde casa, digamos. Leoncho, ¿estás de acuerdo? ¿Era el mejor jugador de la historia? Sí, los dos, Kasparov y Karpov, probablemente están ahí en ese nivel. Yo subrayaría de lo que acaba de decir cuando hablaba del control emocional. Sí. Yo lo bauticé en el 85 como el gélido Tolia, porque realmente el control que tiene Anatoly Karpov de sus nervios en los momentos de máxima tensión, que puede ser horrible, porque piensen los oyentes que al igual que un futbolista puede gritar a un compañero, correr por la banda o chutar el balón y eso desahoga la tensión, un ajedrecista no puede hacer nada durante 5 horas más que beber e ir al baño y ya está, o pasear como un león enjaulado por el escenario, ¿no? Entonces la tensión que hay que soportar dentro puede llegar a ser terrible, ¿no? Y en eso Anatoly quizás sea el mejor de la historia. Yo le preguntaría, teniendo en cuenta que usted ya no busca ni dinero, ni fama, ni gloria, porque ya ha conseguido todo eso de sobra, ¿qué es lo que le mueve a seguir luchando a los 67 años como si tuviera 25? Porque usted podría dedicarse a algo más cómodo dentro del ajedrez, como dar exhibiciones o escribir libros, y sin embargo va a jugar torneos tan duros como el de Salamanca, ¿no? Bueno, en primer lugar, me encanta el ajedrez. Y empecé a jugar al ajedrez no porque quisiera ser el campeón del mundo, sino porque era mi pasión. Cuando era muy joven, con 5, 6, 7 años, bueno, con los 7 años jugué mi primer torneo. Y a veces me pasaba toda la noche jugando, muchas veces. Mis padres, lógicamente, pues me decían que me fuera a dormir, pero bueno, luego empecé a ir a jugar torneos fuera de mi ciudad, con lo cual podía hacerlo de forma bastante buena. Y después tengo, bueno, casi todos los récords que existen en el ajedrez. Y sigo teniendo el récord de competiciones nacionales ganadas. Creo que este récord es imbatible. Y gané 185 competiciones internacionales a nivel de maestros, con lo cual esto es algo especial. Ahora mismo los torneos son más cortos, entonces ahora mismo los torneos entonces eran de 3 semanas a un mes, con lo cual 185 torneos son muchos. No está mal.
Y también luché por el título mundial. Solamente con partidas por el título mundial, no cuento otras, pasé más de 750 días, desde el principio de la partida hasta el final. Con lo cual, estos son más de 2 años. 2 años seguidos jugando al ajedrez. Anatoly, hay mucha gente en España, como ha quedado claro en Getafe, en Salamanca, que juega al ajedrez. Muchos niños, que ha dicho usted antes, que se han encontrado en Getafe, muchos niños y niñas que les gusta el ajedrez. Seguramente algunos le estén escuchando y seguro que muchos se lo piden en el día a día. Deme un consejo, Anatoly, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser bueno? ¿Qué le diría sobre todo a los niños, a los chavales, a los que quieren dedicarse a jugar al ajedrez y a los que simplemente lo utilizan como una actividad más, pues para relajarse, para entretenerse? ¿Qué le diría a los que practican el ajedrez? Bueno, en primer lugar deberíamos hablar con los padres. No se preocupen si sus hijos juegan al ajedrez, porque el ajedrez desarrolla la mente, la memoria. Y también hemos hablado de la preparación física, esto es muy importante. Entonces, cuando sus hijos quieran conseguir éxito en este sentido, se van a dar cuenta de que tienen que jugar a otros deportes. Hay una correlación directa entre la disciplina y las calificaciones en una asignatura cualquiera y también el ajedrez. Esto se da en muchos países. Creo que en Marruecos, por ejemplo, tienen el ajedrez como asignatura. Creo que en México también. En España quizás se podría también... se podría ver la posibilidad también en Dinamarca. El ajedrez está entrando en las escuelas no porque queramos producir, digamos, decenas de maestros o decenas de miles de maestros, sino porque desarrolla diferentes características que son absolutamente necesarias para la vida y para encontrar un trabajo en el futuro. Juan Carlos, no sé si quería preguntarle algo, Juan Carlos Ballesteros. Me encanta cuando Anatoly ha hablado de pasión, ¿no? Yo creo que le preguntaba a Leoncho, ¿cómo sigues jugando al ajedrez todavía, ¿no? Con 67 años se le ha dicho pasión y felicidad, ¿no? El doctor Tarras y como está aquí Leoncho, si no, pues que me corrija, jugador del siglo XIX, decía que el ajedrez tenía la gran virtud, como la música y como el amor, de hacernos felices. Efectivamente, el ajedrez nos hace felices, creo que a Karpov le sigue haciendo feliz, y hoy lo ha demostrado, una vez más, en Getafe jugando, en Salamanca en los últimos días, y creo que va a seguir jugando siempre. Ojalá que siga jugando mucho tiempo más. Ahora le pregunta a Leoncho alguna cosa más, pero todo esto usted lo compagina, el seguir jugando al ajedrez y el seguir dando charlas y el seguir enseñando el ajedrez por el mundo, con su trabajo como diputado para el gobierno de Putin en Rusia. ¿Cómo es su día a día allí, en Rusia? I started to form my educational system since 1988. Desde el año 1988 empecé a desarrollar todo el sistema de aprendizaje y de formación del ajedrez. He abierto escuelas en 32 países, casi en todas las provincias de Rusia. Pero bueno, ahora, como hemos dicho hace un momento, estamos entrando en escuelas, digamos, estándar. Entonces, ahora mismo tenemos educación o formación en ajedrez en más de 270 escuelas y con muchísimos niños. Estamos trabajando con muchos niños desde hace 5 o 6 años, con lo cual esta es una parte. Y debido a esto, pues me convertí en un buen embajador de UNICEF y fui el responsable de, ¿cómo se dice? No sé si... la enfermedad del bocio, creo que se refiere. Y después, bueno, he participado en algunos campamentos de verano de ajedrez en Playa d'Aro, en España, y también en Cerdeña, en Italia, en Rusia, en Nueva York, en los Estados Unidos. Y después estoy ayudando a crear y abrir torneos y escuelas de ajedrez. Y bueno, como miembro del Parlamento ruso, como diputado, he sido el presidente adjunto de los recursos naturales y ecología. Esta es mi pasión, la verdad.
Y esta es el área en la que llevo trabajando durante muchos años. También he trabajado como presidente de política económica y estrategias en Rusia. Durante los últimos 2 años he trabajado como vicepresidente para las relaciones internacionales, porque hemos decidido que este comité sea más sólido y que tenga gente que pueda hablar otros idiomas, lo cual es muy importante, simplemente pues para llevar nuestra voz a todo el mundo. No todo el mundo quiere escucharnos muchas veces, entonces hablamos, nos invitamos a hablar. Está bien, eso está bien. Le voy a hacer la última a Leoncho, pero a pesar de todo eso que están haciendo en Rusia y de todas las academias que han abierto con casi todas las provincias de Rusia y por todo el mundo, sin embargo ahora no hay grandes jugadores de Rusia que salgan de Rusia para competir por el trono por el que peleó usted o también Kasparov. ¿Falta ahora un gran jugador en Rusia para ser el número 1 del mundo o para competir de tú a tú con el noruego? ¿Cómo se llama el noruego? Carlsen. Con Carlsen. No, we lost almost 20 years. Bueno, perdimos perdimos hace casi 20 años porque, digamos, el desmembramiento de la Unión Soviética no fue solamente a nivel económico o político, sino también en muchas áreas. Destruimos nuestro sistema deportivo que tenía muchísimo éxito y hemos tenido que empezar a crear otro prácticamente desde cero. Y ahora mismo, pues, estamos empezando a destacar en algunos deportes. Estamos llegando al nivel que teníamos, pero hemos perdido, digamos, nuestra posición de liderazgo, por ejemplo, en el hockey sobre hielo, que era deporte nacional. Incluso pues, los checoslovacos lo trajeron a Rusia, pero después se convirtió en un deporte ruso y hemos empezado a recuperar nuestras posiciones en algunos deportes. En el caso del ajedrez estamos luchando, en el caso de la gimnasia también estamos luchando por ello. Es un sistema nuevo que empezamos a crear más o menos hacia principios del año 2000. Es decir, perdimos 15 o 16 años desde la época de Gorbachev, cuando el sistema que teníamos en vigor empezó a destruirse. Y en el caso del ajedrez, bueno, pues el caso del ajedrez, 16 años son 2 generaciones, no es fácil volver al nivel en el que estábamos. Entonces otros países han seguido progresando, con lo cual ahora mismo hay muchos países que están desarrollando el ajedrez a su máximo nivel. Por ejemplo, China, que es un recién llegado, digamos, y este año también va a haber un campeonato mundial de hombres y mujeres, y esto es algo extraordinario. Es decir, es un campeonato mixto. Esto es algo que no se había producido. Esto solamente pasaba en momentos muy concretos, con lo cual estamos en una época nueva. Estaría bien ver una final, ¿no? Entre en vez de Karpov y Kasparov, un hombre y una mujer por el cetro mundial. A ver si ocurre también, empezando por campeonatos como ese. Leoncho, tuya la última. Desde el punto de vista de cómo piensa Karpov, ¿existe por un lado un Karpov parlamentario ruso y por otro lado un Karpov ajedrecista? ¿O cuando trabaja como parlamentario está aplicando estrategias del ajedrez de algún modo? Pregunta complicada. Pero simplemente, para comentarlo así un poquito por encima del ajedrez y la política, empezamos a organizar partidas entre parlamentarios y jugamos, por ejemplo, contra el Bundestag, contra la Asamblea Nacional Francesa, hemos jugado partidas contra el Parlamento suizo y también en el área de la antigua Unión Soviética. Y hace pocas fechas hemos organizado también torneos de ajedrez interparlamentarios. Por ejemplo, ganó un diputado de Bulgaria y por segundo año consecutivo, increíble, el mismo diputado. Y lo que se necesita es decir, para tener éxito en el ajedrez se necesita mucha información correcta y un gran nivel de análisis. Y los políticos a veces no analizan demasiado las situaciones, se dejan guiar por las emociones. ¿Le gusta el fútbol, Anatoly? Yes, I like football. Habla bien español, me han dicho. Bueno, entiende bien el español, ¿no? No, I can follow. Yeah, okay. Puedo seguirlo. Y puede hablar en español un poquito. El ajedrez, la estrategia del ajedrez vale para otros deportes. Por ejemplo, ¿hay parte del ajedrez en el fútbol? Yes. Sí.
Sí, sí. De hecho, es muy frecuente que muchos deportes se comparen con el ajedrez. Por ejemplo, el tenis, el boxeo incluso. Y muchos boxeadores juegan al ajedrez y les entusiasma el ajedrez porque creen que les ayuda a tomar decisiones correctas en su deporte concreto. Por ejemplo, recuerdo que Pep Guardiola dijo: me gustaría conocer a Anatoly Karpov para aplicar cosas del ajedrez al fútbol, ¿no? No es muchas veces los comentaristas, narradores, a veces decimos: este partido parece una partida de ajedrez, ¿no? Porque hay cosas del ajedrez que van al fútbol. Y Guardiola quería conocer a Karpov, ¿no? Pep Guardiola ha ordenado a sus colaboradores que le pasen todas las entrevistas con ajedrecistas de primera fila mundial. O sea, ¿le pasarán esta? Seguro que sí. Un saludo a Pep. Por otro lado, Ernesto Valverde y Quique Setién están aplicando estrategias del ajedrez al fútbol, como lo hizo antes Rado Mirantic cuando estaba en el Atlético, por ejemplo. Sí, sí. Lo que no nos gustó es que Rusia nos ganara en el Mundial de Fútbol, pero bueno. ¿En fútbol? ¿En fútbol? So I can remember what Pelé answered me acuerdo de lo que dijo Pelé en este caso. Que los rusos serían campeones del mundo. Tendremos más oportunidades, pero bueno, Pelé dijo que Brasil también sería campeona del mundo en ajedrez, por ejemplo. ¿Qué le pareció el Mundial de Rusia en su país? Fue fantástico, una organización extraordinaria. La verdad es que estuvimos muy contentos de que no hubiera ningún tipo de incidente. Fue un campeonato sin ningún tipo de riesgo, todo transcurrió de forma muy sencilla, muy buena, y la verdad es que fue un gran éxito en muchísimas ciudades. Hubo 8 o 9 sedes, creo, de hecho, que recibieron a las selecciones nacionales de los diferentes países. Yo estuve en la final, estuve en el estadio. Pues Anatoly Karpov, es un placer que haya estado aquí un ratito en la radio, en la cadena SER. Se lo agradecemos a Juan Carlos Ballesteros, se lo agradecemos a Alfonso Romero, que ha estado por aquí también, que no le hemos dicho hola. Alfonso, que está por ahí. Hola, Alfonso. Hola. Que está por aquí también y que ha tenido su cuota de culpa de traer aquí a esta figura del ajedrez y del deporte mundial. Y por supuesto a nuestro compañero del país, Leoncho García, que lleva tantos años y que va a seguir con su columna y con su página diaria explicando y hablando del ajedrez. Habría que hablar más del ajedrez, ¿no? Bueno, ahora empieza un campeonato del mundo, dentro de poco, en Londres, ¿no? Bueno, sí, empieza el Carlsen Caruana el 9 de noviembre, que va a ser 3 semanas apasionantes, pero yo creo que el 95% de los españoles y por tanto de los oyentes de la SER también desconocen que España es el país del mundo que organiza más torneos internacionales desde el año 88. Ajá. Y que ya hay 9 comunidades autónomas de las 17 existentes que han metido el ajedrez en horario lectivo como herramienta pedagógica. La última, el martes pasado, el Parlamento Balear, fíjate, Manu, tomó la decisión por unanimidad. En España es un milagro que todos los partidos políticos se pongan de acuerdo en algo, ¿no? Eso sí que es un milagro, Gracias, Leoncho. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Alfonso. Un placer. Anatoly, si quiere y se atreve y le apetece despedirse en castellano, le están escuchando los oyentes de la cadena SER. Si quiere decirles adiós en español, lo que usted quiera. Okay, hasta la próxima. Muy bien. Yo no sé decir hasta la próxima en ruso, o sea que ahí me ha ganado. Ganan blancas. Gracias. Chao. Anatoly Karpov en el larguero. Pausa y seguimos. Un maestro del deporte mundial.